A ver, os paso la muestilla esta. Vale, marcarlo ya en la encuesta y así, ya sé que estamos todos. Vale, Juan Pedro. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar. Vale, lo siguiente que quiero que veamos es el tema de los almacenamientos. ¿Vale? Como hemos ido viendo, en programas podemos tener diferentes tipos de almacenamiento. A ver. Este es el cuadro que quiero. No sé si se ve, igual tienes que ponerlo en pantalla completa para verlo correctamente. ¿Vale? En ROM podemos tener diferentes almacenamientos. Cada tipo de almacenamiento va a soportar una serie de características. Y según el hardware que tengamos y lo que queramos hacer con él, pues nos va a interesar utilizar una cosa u otra. En general, a ver... Ahora ya puedo marcar. Vamos a tener una diferencia importante y es los almacenamientos de tipo fichero y los almacenamientos de tipo bloque. ¿Vale? Es son la división más importante en dos grupos. En los almacenamientos de tipo fichero vamos a poder guardar una serie de cosas y en los almacenamientos de tipo bloque podremos guardar otras distintas. Vamos a ir viendo paso por paso. Por un lado, tenemos el almacenamiento ZFS local. El ZFS local se compone de uno o más discos que, utilizando el sistema de ficheros ZFS, nos va a proporcionar un almacenamiento a nivel de fichero y que en Rosmo se llama ZFS Pool. Veréis aquí esta columna de compartido. Esta columna de compartido lo que significa es si el almacenamiento va a estar accesible por más de un nodo. En caso de que tengamos un clúster, si podemos acceder a ese almacenamiento desde más de un nodo. Este acceso desde más de un nodo no significa que podamos acceder al mismo fichero, a la misma máquina, al disco de la misma máquina virtual desde dos sitios simultáneamente, ¿vale? Lo que significa es que el almacenamiento será accesible desde diferentes nodos simultáneamente. En el caso del ZFS local, este almacenamiento no es compartido. Solamente se puede acceder desde un nodo, concretamente desde el nodo en el que existe ese ZFS. ZFS soporta snapshots y está considerado estable. Esta última columna de estable la voy a omitir directamente. Todos se consideran estables, excepto BTRFS. BTRFS es similar en cuanto a las características que tiene a ZFS, pero está mucho menos probado y al estar menos probado pues no pasa a estado estable en ningún momento. De hecho, es que se considera Technology Preview en el propio Linux, ¿vale? No es una cosa de Prosus. ¿Vale? En general, salvo que tengáis una buena razón para utilizar BTRFS, con ZFS vais a conseguir lo mismo que con BTRFS y alguna cosa más, ¿vale? Porque ZFS proporciona algunas características bastante interesantes. Tenemos el almacenamiento de tipo directorio. El almacenamiento de tipo directorio también es a nivel de fichero, podemos guardar ficheros ahí.
no es compartido, existe solo en local. Y lo que es el almacenamiento como tal no soporta snapshots. No podemos hacer un snapshot de una máquina virtual. Además, vemos aquí esta notita, este 1, aquí arriba, que este 1 lo que indica es que en los almacenamientos de tipo fichero podemos utilizar snapshots si el disco duro de la máquina virtual está en formato QCOW2. Veremos esto cuando vemos las máquinas virtuales. En los almacenamientos de tipo fichero, cuando creamos una máquina virtual con su disco en ese tipo de almacenamiento, tenemos el formato RAW, el formato QCOW2 y el formato VHD. El formato VHD existe por compatibilidad con VMware y con PRV. El RAW es un formato llano, por decirlo así, un fichero sin más, y el QCOW2 sí que tiene funcionalidades específicas que le permiten hacer el tema del snapshot. ¿Vale? Entonces, el propio almacenamiento no tiene funcionalidad para hacer snapshot, pero sí el formato QCOW2. ¿Vale? Esta diferencia es importante porque aparece en varios sistemas de almacenamiento diferentes. ¿Vale? En el caso de BTRFS tampoco es compartido, pero sí que soporta snapshot, ¿vale? De manera similar a lo que hace ZFS. Luego tenemos un par de almacenamientos en red tradicionales, NFS y CIFS, o Samba, como lo queréis llamar. Ambos sí son compartidos, es decir, tú puedes configurar, tú puedes acceder a un servidor NFS desde 2 o más nodos PVE a la vez, ¿vale? O incluso desde más de un clúster, queremos. Lo que no podemos hacer en ningún caso es acceder al mismo fichero, al mismo disco duro virtual, simultáneamente desde 2 hosts, ¿vale? Porque causaremos corrupción en ese disco duro virtual. En los dos casos, si queremos tener snapshots, el disco duro de la máquina virtual tiene que estar en QCOW2 y poco más, ¿vale? Programs Backup Server, nombre completo. Aquí dice que guarda, que soporta los dos tipos de acceso, ¿vale? Esto es un poco un juego de palabras porque cuando hacemos un backup con PBS, el backup se hace a nivel de bloque. Lee el disco, lee los bloques que se han modificado y los que se han modificado pues saca un backup. Los copia y genera el backup. Sin embargo, cuando queremos hacer un restore, podemos hacer un restore del disco duro completo o también tenemos la opción de recuperar ficheros sueltos o directorios, ¿vale? Esa posibilidad de acceder tanto a nivel de bloque como de restaurar ficheros, pues es lo que interpretan como que soporta los dos tipos de acceso. ¿Vale? Este sistema de almacenamiento es solo para guardar backups, ¿vale? No podemos tener máquinas virtuales ahí. Se considera compartido porque, lógicamente, podemos sacar backup desde muchos nodos a PBS y se considera estable. ¿Vale? Luego tenemos un par que son similares, pero la tecnología que utilizan por debajo es muy distinta. GlusterFS y CEFFS son sistemas de almacenamiento en red distribuidos, ¿vale? En el caso de NFS o CIFS, guardamos los datos en los discos de esa máquina, del servidor NFS, del NAS o de lo que tengamos, ¿no? En el caso del ClusterFS y de CFFS, esos ficheros están distribuidos en diferentes discos duros de diferentes máquinas, ¿vale? Con lo cual pues, le otorga una mayor resistencia a fallos. En los dos casos son compartidos. CFFS soporta Snapshot de forma nativa. No necesita utilizar obligatoriamente QCOW2, pero en el caso de GlusterFS sí. Va a ser raro que os encontréis un
un clúster con ClusterFS, ¿vale? Porque es un sistema que se está quedando un tanto desfasado. Además de que pues tiene unos requisitos de instalación un tanto particulares que hace que solamente merezca la pena en instalaciones en las que requieran mucho almacenamiento, ¿no? Mucho espacio de almacenamiento. Y prácticamente todo lo que puedes hacer con ClusterFS lo puedes hacer con CFFS. Y como CEF está integrado en Prosmos, pues probablemente no veas clusters. Vale, aquí tenemos dos que son parecidos, pero tienen sus diferencias. LVM y LVM-Thin. Estos ya son de tipo bloque, ¿vale? Aquí podremos guardar el volumen de una máquina virtual, el disco de una máquina virtual, pero no podremos guardar ficheros sueltos, ¿vale? Se guardará los ficheros de una máquina virtual y al volumen de esa máquina virtual, pero desde Prosmos, desde el host, no podremos guardar ficheros ahí. ¿Vale? Ninguno de los dos es compartido. Hablamos este dos que es. LVM no soporta snapshots, el LVM normal, por decirlo así. LVM-Thin sí soporta snapshots. ¿Vale? En el caso del LVM, podemos utilizar LVM a través de iSCSI. Tenemos una cabina de almacenamiento, en esa cabina definimos una LUN, conectamos a esa cabina a través de iSCSI y definimos un LVM en esa LUN. ¿Vale? Con esa configuración podríamos conectar a la misma LUN, al mismo LVM, desde diferentes hosts. Lo mismo, no podríamos acceder nunca al mismo volumen simultáneamente desde dos hosts, pero sí al mismo LVM. Eso con LVM-Thin no se puede hacer, porque LVM-Thin utiliza un volumen de metadatos, un volumen interno de metadatos que no se puede compartir, es de acceso exclusivo. La gran diferencia entre uno y otro, además de esto que vemos aquí, es que LVM-Thin soporta Thin Provision del almacenamiento. Entonces, tú quieres un disco duro de 40 gigas, pero no te está ocupando 40 gigas en el almacenamiento, sino que te está ocupando solamente la cantidad de datos que realmente estén en uso en la máquina virtual. ¿Vale? Eso en el LVM no se puede hacer. Vale. Luego tenemos dos opciones para utilizar iSCSI. iSCSI kernel, iSCSI y libiSCSI. Bueno, el primero utiliza el código del kernel y el segundo utiliza código que se ejecuta en espacio de usuario. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Básicamente el primero pues es algo más rápido, pero requiere que la conexión y todo el funcionamiento lo configure root o como servicio. Y el segundo pues permite que un usuario sin privilegios pues pueda manejar el disco iSCSI. Según qué queramos hacer, interesará uno o otro. La gran mayoría de las veces, cuando tenéis que utilizar iSCSI, vais a utilizar iSCSI kernel. ¿Vale? Los dos son compartidos, ninguno soporta snapshot. Si queremos snapshot y a un almacenamiento al que conectemos por iSCSI, tenemos que utilizar las opciones de snapshot de la cabina, ¿no? Del almacenamiento que nos esté sirviendo esa luz por iSCSI. Vale. Tenemos aquí también CEF-RBD. No confundir esto con CFFS, ¿vale? Lo veremos cuando lleguemos a CEF, son dos servicios que proporciona CEF. En el caso de CEF-RBD, el almacenamiento es de tipo bloque en vez de tipo fichero. Es compartido, soporta snapshot, es estable, soporta Thin Provision y pues, todas las opciones que tiene un sistema de almacenamiento moderno.
Y por último tenemos esta opción de ZFS sobre iSCSI. Esta opción de ZFS sobre iSCSI está soportada, básicamente lo que hace es que cuando configuras un almacenamiento de este tipo, se conecta por SSH al almacenamiento, crea un disco, una LUN del tamaño que tenga el disco duro de la máquina virtual, publica esa LUN a través de iSCSI y el host conecta esa LUN por iSCSI. ¿Vale? Es un poco laborioso. Entonces, como tiene todo ese proceso de requerir diferentes pasos y ejecutar cosas en la cabina de almacenamiento, solamente está soportada en unos pocos sistemas. Que yo sepa, ahora mismo está soportada en servidores iSCSI de Linux, y creo que hay plugins para QNAP y para Synology. Plugins no oficiales, además. ¿Vale? Porque pues, tiene que hacer todo este procedimiento de conectar a la cabina por iSCSI y tal. Si tenéis que utilizar este tipo de sistemas, pues la ventaja que tiene es que es de este tipo bloque, compartido, soporta snapshot, es provisioning, se puede configurar multipath para pasar tráfico de almacenamiento por diferentes interfaces y varias cosas más. ¿Vale? Es un poco más exótico que otros sistemas de almacenamiento. Vamos a montar un cluster. Al final va a ser el C. ¿Vale? Entonces, siempre podremos utilizar un almacenamiento de tipo directorio. No sé, tenemos algún tipo de almacenamiento que conectamos nosotros a mano, no sé, por ponernos algo un ejemplo muy burdo, un USB. ¿Vale? El USB lo conecto y se me monta en una ruta determinada. Pues puedo añadir ese USB como almacenamiento al host utilizando un almacenamiento de tipo directorio. ¿Vale? Y entonces podré utilizar ese espacio de ese disco. Según lo que queréis hacer, pues igual es lo más óptimo o no. Aquí lo que pasa es que hay muchas posibilidades y muchas opciones. Entonces, pues bueno, si tienes alguna duda, pues habría que ver el caso concreto, ¿no? Decir, oye, pues ¿esto cómo podría utilizarlo? Pues, deberíamos ver qué opciones habrían ahí. Víctor, para un clúster normal, ¿qué se suele usar? A ver, si tienes posibilidad de utilizar Ceph, utilizaría Ceph. Si no tienes posibilidad de utilizar Ceph porque no tienes suficientes redes, porque la red que tienes es lenta, o te faltan discos o cualquier cosa de estas, utilizaría almacenamiento local. Lo normal es utilizar LVM5. ¿Vale? Es que, claro, depende de muchas cosas. Si tengo que hacer una instalación nueva, voy a utilizar ZFS, en local. ¿Vale? Sí, Luego, para instalaciones nuevas, sobre todo ZFS. ¿Sí? Siempre instalaciones nuevas. Sí, pues en una instalación nueva utilizaría ZFS. ¿Vale? Porque es el que me va a dar mejores prestaciones. ¿Vale? ZFS del Mirror. ¿Vale? Porque ZFS soporta también RAID 5 y RAID 6 y otras cosas. Pero el soporte de RAID 5 y RAID 6 en ZFS requiere una cantidad de discos importante para que funcione bien. ¿Vale? Tiene su historia. Entonces, la configuración normal, pues 2 discos, 4 discos, según el tamaño de lo que necesites, claro. Pues 2 discos, 4 discos en Mirror ZFS. Ok, gracias. ¿Vale? Porque así por un lado tienes Mirror de lo que es el propio sistema operativo. Si se rompe un disco del servidor, pues la máquina va a seguir trabajando porque tienes discos en Mirror, y tienes también alta disponibilidad para los nodos. ¿Vale? Y si tienes posibilidad de utilizar Ceph, pues te va a dar aún mejores prestaciones, porque vas a tener los datos replicados en diferentes máquinas. Vale, eso cuando veamos Ceph verás la diferencia entre un Sí, pues te iba a preguntar que si para Ceph hace falta 3 nodos. Mínimo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Vale, Fernando.
Sí, una pregunta. Para un clúster con replicación sería obligatorio utilizar ZFS, ¿verdad? Sí. La replicación es una funcionalidad que proporciona ZFS. Ah, ¿Vale? No está disponible con ningún otro sistema de ficheros. vale. Claro, que si luego piensas en montar una replicación, has de pensar siempre en ZFS. Sí. Sí. Si no, pues bueno, pues tienes que utilizar otras opciones. Un PBS, que lo veremos. También cómo montar algo similar con PBS. Vaya. ¿Vale? Entonces, si volvemos aquí a nuestro Proxmox, esta es. Si nos vamos al host, perdón, si nos vamos a Data Center, en Data Center veremos que tenemos storage. El almacenamiento en Proxmox se configura a nivel de Data Center. Esto puede resultar un poco contradictorio porque, claro, tú los discos los tienes puestos en cada host, pero por un lado está lo que es el disco o la partición o el volumen del host y por otro lado lo que es la entidad lógica del almacenamiento. Por eso la entidad lógica se crea en la parte de Data Center y se asocia o se identifica con unos determinados discos del host. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Mira, vamos a añadir un NFS, por ejemplo. ¿Vale? Y nos vamos a añadir un NFS que se llama NAS-RO. ¿Vale? En la hoja de infraestructura tenéis los datos del NFS. Entonces, la IP era 10.099.211. ¿Vale? Y al pulsar abajo en Export, lo que hace es que comprueba qué carpetas tiene compartidas ese servidor NFS y podemos elegir a cuál queremos conectar. ¿Vale? En este caso, queremos conectar como NAS-RO la carpeta export/NAS. ¿Vale? Y para los almacenamientos de tipo fichero, en la pestaña Contenido, vamos a poder guardar estas 6 tipos de cosas. Disk Image son los discos de las máquinas virtuales. ¿Vale? O de los... los discos de las máquinas virtuales. ISO Image son para guardar las imágenes ISO con las que podremos instalar las máquinas virtuales, en el sistema operativo de las máquinas virtuales. La Container Template son las plantillas a partir de las cuales podemos desplegar un contenedor. VZDUM Backup Files son los backups de tipo VZDUM que podemos generar. Contenedores sería el disco de los contenedores y snippets son scripts que podemos utilizar para determinadas cosas. Luego, no quiero adelantar. Entonces, en el caso del almacenamiento de tipo fichero podemos marcar las cosas que queremos guardar aquí. Como es en el caso concreto de este NAS, solamente voy a querer tener imágenes ISO. Pero si quisiera tener otras cosas, pues podría marcarlo. ¿Vale? Ahora lo practicamos con el siguiente. En este caso dejamos solamente imágenes ISO.
¿Vale? Marcamos la casilla de habilitar. Y lo agregamos. Al configurar, tú siempre puedes desde línea de comandos, en tu FSTab o con una unidad de systemd conectar el NFS. ¿Vale? Pero si lo haces desde aquí, el propio Prosmos se encarga de hacer el montaje. No tienes que preocuparte tú de montarlo de una forma o de otra. ¿Vale? También te permite habilitarlo y deshabilitarlo. Es más cómodo hacerlo desde aquí que por otros medios. ¿Vale? Vamos a agregar un segundo NFS. Lo vamos a llamar NAS, a secas. La IP va a ser la misma, 10.099.211. Pero ahora en el export quiero que cada uno se marque el de su ID. Vale, en mi caso es el 9900. ¿Vale? Y en el contenido pues podemos marcar todas las opciones si queremos. Ok. Vale. Entonces, ahora como veis aquí a la izquierda ya teníamos un almacenamiento de tipo local, un local LVM y los dos NASes. ¿Vale? Si miramos estos nombres de almacenamiento, sé que el almacenamiento local es de tipo directorio, el local LVM es de tipo LVMZIN y los dos NASes son de tipo NFS. En los almacenamientos de tipo fichero siempre se nos van a montar en barra mnt barra pv en el host. Y el almacenamiento local, el que se instala por defecto, va a estar en barra var, barra lib, barra vz. ¿Sí, Juan Pedro? Una pregunta, Víctor. Tú sabes que, o sea, tengo varias preguntas. Tengo un servidor que es NAS exclusivamente. La primera pregunta es, ¿ese servidor NFS debería ser parte del clúster o no es lo recomendado? Entiendo que lo recomendado es que sea un servidor como dedicado para esto. La primera pregunta es si eso es así o qué has visto tú. Y la segunda pregunta es, yo tengo ese servidor que provee el NFS Server y tengo los 5 nodos del clúster. Cuando tú lo agregas acá, tú lo estás agregando en el nodo del clúster al cual estás conectado o él se va a agregar en todos los nodos del clúster. ¿Qué pasa si...? En todos. Mira, cuando lo agregas, o bueno, cuando lo editas, tienes aquí la opción esta de nodes. Entonces aquí ahora mismo solo tenemos un nodo, ¿vale? Pero si tuviésemos un clúster, podrías decirle en qué nodos quieres que ese almacenamiento esté disponible y en cuáles. Ok, entonces, supongamos que yo tengo 5 servidores y está disponible ese servidor NFS solamente en 3. Yo selecciono aquí esos 3. Eso es. Ajá. Al yo crear una máquina virtual y colocarla en ese... O sea, al crear una máquina virtual tendría que colocarla en el nodo que tenga ese NFS para que lo pueda crear dentro del NFS, ¿cierto? Correcto. Si intentas crearla en otro nodo,
cuando llegues a la configuración del disco y te preguntan en qué almacenamiento quieres crear ese disco virtual, no va a existir ese NFS. No lo vas a poder seleccionar. Volviendo a la primera pregunta, Víctor, ¿cuál es la mejor recomendación para que, o sea, creo que el NFS es un protocolo que no es tan reliable, por decirlo de alguna manera, pero en temas de performance, ¿qué recomiendas? ¿NFS que sea fuera del clúster? ¿Es un servidor dedicado a esto? ¿Debería tener más capacidades? Mi recomendación es que no uses NFS. O sea, Okay, exacto. Si lo que necesitas, a ver, NFS es muy cómodo, o Samba es muy cómodo porque tienes un servidor ahí fuera y lo tienes todo. Pero es que mañana ese nodo no va, da igual cuántos nodos tengas en el clúster, que no va, y da igual que tengas backup, que no vas a poder recuperar el servicio porque no tienes discos donde recuperar el servicio. El NFS no... Es muy delicado porque estás añadiendo alta disponibilidad por un lado, pero en el almacenamiento no tienes alta disponibilidad. Y alta disponibilidad en NFS es complicado. O sea, con el NFS tradicional, ¿vale? Es complicado darle alta disponibilidad. Entonces, eso yo le daría una vuelta y cuando lleguemos a CEF, pues pondría CEF. ¿Vale? Pero bueno, no, lo iríamos viendo. Y en cuanto a tenerlo dentro del clúster o fuera del clúster, es que creo que te da igual. Pero que realmente te da lo mismo. Si la gente que administra el NFS es la misma que administra Cosmos, bueno, pues igual te interesa que esté en el clúster. Pero realmente creo que hacen cosas totalmente distintas y no lo pondría. No lo pondría. Ok, lo que comentaba, esto está montado en MNTPV. ¿Vale? Si me vengo aquí, pues tengo mis dos directorios. ¿Vale? Desde línea de comandos, pues puedo acceder también a estos almacenamientos. Mirad, en el NASRO le he dicho que me guarde solamente imágenes ISO. Entonces, si yo me vengo aquí a NASRO, pues voy a tener estos directorios. ¿Vale? Template, imágenes y DOM. ¿Qué voy a tener en el otro? Pues tengo más directorios. Porque le he dicho que puedo guardar más tipos de cosas. ¿Vale? Esto mismo lo podemos ver desde aquí. Si yo me voy al almacenamiento, pulso en el almacenamiento y me salen una serie de cosas, ¿vale? Todo. Backups, discos de máquinas virtuales, contenedores, ISO, etcétera, etcétera. Y en NASRO pues tengo menos cosas. ¿Vale? Desde aquí podemos ver el contenido de este almacenamiento. ¿Vale? Siempre y cuando sean cosas relacionadas con Cosmos. Si tú en ese directorio te has creado un directorio y has creado tus ficheros y has creado tus cosas, eso no se va a ver desde Cosmos. ¿Vale? Porque no va a entender qué es eso. Va a sacar solamente lo que entiende. Entonces, volviendo aquí a Data Center, al tema del almacenamiento. Si yo quiero añadir, por ejemplo, un LVM5, ¿vale? Quiero añadir un almacenamiento LVM5. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que no me va a dejar porque me comprueba si existe o no. Vale. Es que esto es un poco... Claro, esto antes en la versión 5 y estas cosas, todas estas comprobaciones no las hacía. Tú podías poner aquí lo que quisieras. Y luego pues daba problemas porque no estaba creado ese volumen group en el nodo y ese tipo de cosas. Pues ahora sí que te comprueba si existe o no. Si quisiéramos añadir un almacenamiento LVM5, lo podemos hacer desde el nodo. Si yo en el nodo me voy a los discos,
Aquí tengo una visión de los discos que tiene la máquina. Esta máquina tiene 4 discos. Aquí está instalado el sistema operativo y estos 3 están libres. ¿Vale? Para crear un LVMZIN me vendría al apartado LVMZIN, haríamos un Zin Pool, elegiría alguno de los discos que están libres y le daría un nombre, Zin Pool. Tenemos esta casilla de Add Storage. Si yo dejo la casilla marcada, me va a crear por un lado el Zin Pool en el disco y por otro lado me va a crear la entidad lógica del almacenamiento, del storage a nivel de data center. Vamos a crear uno así. Entonces aquí, ¿qué ha hecho? Me he cogido ese disco, me ha creado un Zin Pool y luego se ha venido aquí a data center y me ha creado un storage que se llama Zin Pool de tipo LVMZIN, ¿vale? Y que soporta este tipo de contenido. Los almacenamientos de tipo bloque, como no pueden guardar ficheros, pueden guardar solamente imágenes de disco e imágenes de contenedores. Al ser de tipo bloque, pues no puedo guardar un script, ni puedo guardar un fichero de backup, ni puedo guardar una ISO, ¿vale? Porque no soporta ese tipo de almacenamiento. Justo que creo que somos para guardar las máquinas que están definidas como LVM. Entonces, esto pasaremos por aquí también cuando tengamos el clúster. ¿Vale? Una cosa que se puede hacer también es que cuando quieres crear un Zin Pool o un LVM o un ZFS, lo que sea, él siempre te va a sacar aquí los discos que estén disponibles, los que no se estén utilizando para nada. Tienes la posibilidad también de utilizar una partición, pero tendrías que hacerla tú a mano, ¿vale? Antes de generar el almacenamiento, pues tendrías que particionar el disco. Igual te interesa, no sé, por alguna razón, puedes utilizar medio disco para ZFS y medio disco para otra cosa. No es una buena práctica, no lo recomiendo, pero se puede hacer, ¿vale? Se podría. ¿Qué más podemos crear? Bueno, pues podemos crear un ZFS. Aquí podemos elegir el tipo de RAID, puedo hacer con disco único, podemos hacer un mirror, un RAID 1, RAID 10 de 4 discos. El RAID Z es el equivalente al RAID 5, ¿vale? Te reparte la paridad y soporta la pérdida de un disco. Esto soporta la pérdida de 2 discos y la pérdida de 3. Luego tenemos el tema este del DRAID. Es similar en cuanto a qué hace, ¿vale? El DRAID es el equivalente a RAID Z, este a este y este a este. La diferencia está en cómo se reparten los datos en los discos, en la manera en la que esa paridad y esos datos y esa manera de escribirlo en los discos se guarda de una manera diferente con el DRAID. A nivel de rendimiento de uso normal no hay ninguna diferencia. La diferencia está en cuando tenemos que hacer un resilver, que el resilver es como llama ZFS al proceso de reemplazar un disco que se ha roto. Cuando se ha roto un disco tienes que poner un disco nuevo. Con estos modos antiguos es bastante lento, depende del tamaño del RAID y esas cosas, claro. Y con DRAID funciona mucho más rápido, ¿vale? Del orden de 5 o 6 veces más rápido. Entonces, yo sí que os digo que a la hora de utilizar RAID Z con ZFS, estudiaros antes cómo funciona ZFS, ¿vale? Porque para que un RAID Z
tenga un rendimiento más o menos bueno, necesitas de 9 a 10 discos para adelante. Necesitas una cantidad de discos grande. Comparado con un mirror, ¿vale? No es que... Porque un RAID 5 de una cabina cualquiera no es más rápido que un RAID Z. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que en las cabinas pues utilizan bastantes historias de cacheos y demás para aparentarse rápidas, pero bueno, también tienen sus limitaciones. Vale. El tema de la compresión en ZFS. No os compliquéis y dejarla en on, sin más. Se puede desactivar, se puede indicar el algoritmo de compresión, pero yo la recomendación es que lo dejéis en on. ¿Vale? Porque el impacto que tiene, si lo dejas en on, se utiliza LZ4, que con las CPUs de hoy en día el impacto es cero, literalmente cero. Y si no puede comprimir el dato, te lo guardas sin comprimir y ya está. ¿Vale? Lo que pueda comprimir, pues lo va a comprimir. Y el ARShift va a depender, aquí tenéis que conocer vuestros discos. El ARShift va a depender del tamaño mínimo de sector que puede escribir vuestro disco. El 99% de los discos que compréis van a soportar tamaños de bloque de 4K, que es una ARShift de 12. ¿Vale? Hay algunos discos de gama muy enterprise y normalmente no muy grandes porque están muy centrados en rendimiento, que soportan sectores de 512 bits. Eso sería una ARShift de 9. Y hay discos muy raros que utilizan sectores de 8K, ¿vale? Que sería una ARShift de 13. Esto es súper importante de cara al rendimiento. Porque si no cuadráis el ARShift que ponéis aquí con lo que soporta vuestro disco, estaréis generando muchas más operaciones a la hora de leer y a la hora de escribir que las que se tendrían que estar utilizando. La regla, pues, en las especificaciones viene, ¿vale? Cualquier disco de gama enterprise te pone el tamaño de sector 4K. Te suele poner 4K compatible 512. 4K, ¿vale? Lo de compatible está. Lo que soporta 512 de forma nativa te pone 512 de forma nativa. Cuanto más pequeño, mejor, ¿vale? Porque podrás acceder a cositas más pequeñas. Pero bueno, eso es... la regla general es una ARShift de 12. Por lo que os digo, el 99% de los discos son de 4K. ¿Vale? Y... ok, a la hora de... generamos el mirror y nada, marcamos la casillita de Add Storage, ¿vale? Para que nos haga lo mismo. Nos va a crear el ZFS en los discos locales y nos va a añadir el almacenamiento a nivel de dataset. ¿Vale? Como veis, esto es bastante rápido. No resulta complejo gestionar el almacenamiento por ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a crearnos una primera máquina virtual con la que poder hacer alguna cosa más. ¿Vale? ¿Alguna duda con el tema este del almacenamiento? ¿Vale? Aparte de lo que hemos comentado. ¿Vale? Luego siempre podemos tener almacenamientos diferentes en cada nodo. El cómo los pongamos nos va a permitir migrar o no migrar máquinas de un nodo a otro. Por lo que comento, cuando lo vemos al crear la máquina. Mirad. Si pulsamos aquí arriba en crear máquina virtual, ¿vale? Esto lo voy a explicar muy por encima porque mañana entraremos en detalle de toda la configuración de máquinas virtuales. ¿Vale? En mi caso, como le había cambiado el ajuste del VMID inicial, bueno, pues me sale el VMID 2000.
¿vale? La dejo tal cual. En el nombre de Debian 01. ¿Vale? Siguiente. Y en el almacenamiento NAS-RO debemos tener por aquí está la ISO de Debian. ¿Vale? Aquí a la derecha nos va a preguntar qué tipo de sistema operativo queremos instalar y la versión. ¿Vale? En Linux pues tenemos kernel 2.4 o del 2.6 en adelante. Raro será que necesitéis instalar una máquina tan antigua. En Windows tenemos diferentes generaciones de los sistemas operativos. Solaris kernel u otros. ¿Vale? Probablemente la mayoría van a ser Linux o Windows. Esto lo que va a cambiar es las opciones que aparecen por defecto en el resto de opciones del asistente. ¿Vale? No porque podrías instalar un Linux habiendo seleccionado esto aquí. Sí, se podría perfectamente. Lo que hace es que al cambiar las opciones por defecto que aparecen aquí, pues no nos tenemos que acordar de los requisitos que tiene cada sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Windows 11 o 2022 Server, pues necesita un disco Wi-Fi, necesita que los drivers del hardware virtual sean unos determinados, ¿vale? Te aplica una configuración determinada. Cosa que en Linux pues tiene otros requisitos distintos. Pues para no tenernos que acordar, cuando vayamos a instalarlo, pues poner el sistema operativo que queréis marcar. ¿Vale? Entonces, aquí, en la máquina, mi recomendación, utilizar siempre Q35. Mañana os explico por qué, es un poco largo. ¿Vale? Salvo que lo que vayáis a poner lo requiera, utilizad una BIOS normal. ¿Vale? Una SEA BIOS. Esto tiene implicaciones luego a la hora de hacer pass-through de ciertos dispositivos y alguna cosa más. ¿Vale? Entonces, en general, para cualquier máquina de servicios normales y corrientes, una BIOS normal. ¿Vale? Y en la controladora SCSI está el tío SCSI. Recordad marcar siempre la casillita del QEMU Agent. ¿Vale? Esto mañana os explico para qué es, pero acordaros de marcarlo siempre. Ok. El disco. Aquí me va a poner un disco de tipo SCSI. ¿Qué almacenamiento voy a guardar este disco? Pues el listado que me sale aquí son los nombres lógicos que he configurado a nivel de data center. ¿Vale? Si marco el theme pool, a esto le voy a dar nada, darle 12 gigas, por ejemplo. No hacerlo grande porque así luego para mover la máquina y hacer cosas tardamos menos. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo clúster y quiero mover esta máquina? Pues que la máquina se va a intentar mover a otro nodo al almacenamiento que se llame theme pool. Si en esa máquina de destino no tengo un almacenamiento que se llame theme pool, no voy a poder migrar la máquina. ¿Vale? Entonces, a lo mejor lo que tienes el mismo almacenamiento con la misma capacidad y todo igual en los diferentes nodos, pero simplemente no lo has llamado igual, le has dado un nombre diferente a cada uno. Entonces, reconfigurar eso para que tenga el mismo nombre en todos los nodos. ¿Vale? Marcar estas dos opciones, discard y SSD emulativo.
Mañana os explico qué es. Vale, ya desde aquí, desde el mismo asistente, tenemos la opción de configurarle el ancho de banda. Entonces, esto va a limitar el ancho de banda de este disco en concreto. ¿Vale? Más allá de los límites generales que vimos a nivel de data center, para las operaciones de backup y restore y tal y cual, con este podemos limitar el rendimiento de este disco. ¿Vale? No sé, a lo mejor vendéis los servidores o queréis limitar, tienes una máquina de un determinado departamento que machaca mucho el disco y tal, y quieres limitar el rendimiento para que no te afecte al rendimiento de las otras máquinas virtuales, pues te interesa limitarle el ancho de banda. Puedes hacerlo tanto limitar el ancho de banda como limitar el número de IOs, tanto de lectura como de escritura. ¿Vale? La columna está de la derecha del burst. Es el límite que va a aplicar durante los primeros 20 segundos. Pasados los primeros 20 segundos, va a bajar al límite que pone aquí. Entonces, a lo mejor queremos ponerle, pues mira, como máximo, que lea a 10 megas y que tenga un burst de 30. Entonces, durante 20 segundos va a poder estar leyendo a 30 megas por segundo y a partir del segundo 21 lo va a bajar a 10. Esto, pues, según necesidades, os puede interesar utilizar. Vale, por ahora no voy a aplicar nada de esto. Siguiente. Aquí le vamos a poner un socket y 2 cores. En el type de la derecha lo ponemos en host. ¿Vale? Y esto lo dejamos todo tal cual está. Vale, y de memoria le ponemos 1024. Vale. En la red, el bridge VMBR0, el modelo Virtio y nada más. ¿Vale? La Mac está en auto. ¿Vale? Si quisiéramos ponerle una Mac determinada, se la podríamos poner aquí. ¿Vale? Pero yo la dejo en auto. Y finalizar. Vale, veis que está así, estado desconocido y se ha quedado con el interrogante durante unos segundos. ¿Vale? Esto es por cómo trabaja el PV-StatD, el servicio que os comentaba antes. El PV-StatD ha visto que se ha creado una máquina, pero hasta que no pasa un cierto tiempo, no vuelve a recomprobar en qué estado está la máquina. Si ya está creada del todo, si está encendida, si está apagada, etc. ¿Vale? Por esta forma de trabajo asíncrono y oportunista que tiene. ¿Sí, Fernando? Sí, una pregunta. El hecho de poner tipo host nos obliga a que cuando migremos la máquina también tenga que ser el mismo tipo de CPU. ¿Es así? Sí, pero bueno, esto lo veremos mañana cuando veamos toda la configuración. ¿Vale? Veremos cuándo conviene utilizar una cosa y cuándo conviene utilizar otra. Tiene un tocado ese tema también. Vale. ¿Vale? Si me voy, solamente un detalle con esto ahora, si me voy a hardware y me voy a la tarjeta de red, en mi caso, la Mac que me ha asignado es AABBCC y luego una serie de números, porque a nivel data center, en opciones, le había configurado el MAC address prefix. ¿Vale? Lo que comentamos antes. Vale, vamos a instalarla. Esto será
bastante rápido. No sé si habéis instalado alguna Debian alguna vez, pero bueno, esto similar a cualquier Linux. ¿Vale? Lanzamos la consola con este botón de aquí, se nos abre esta ventana y iniciamos la máquina virtual. ¿Vale? Lanzamos la instalación gráfica. Vale, lo dicho, yo en mi caso, como me gusta instalarlas en inglés, la haré la instalación en inglés, si quieres ponerla en español o cualquier otro idioma, sin ningún problema. Español y, perdón, el idioma en inglés, el local en inglés también y el keymap en castellano. Vale, hay DHCP en la red, entonces debería coger los IP sin mayor problema. Vale. Entonces, en el hostname, llamarla Debian01. ¿Vale? Me gusta, en la medida de lo posible, hacer coincidir el hostname con el nombre de la máquina virtual. Indicamos un dominio. Vale. Para la contraseña de root, lo mismo que estamos poniendo, ¿vale? Soltexis 2023, con la H mayúscula. Nos pregunta por un usuario. Le ponemos Soltexis. Soltexis. La contraseña, la misma. Vale, la zona horaria, en mi caso, Madrid. Si voy muy rápido o lo que sea, por favor, decidme, porque sin querer me embalo. Perdona, ¿en el nombre de usuario con...? Soltexis. Soltexis. Sí. Vale, y ahora para el disco, la primera opción, ¿vale? La que viene marcada por defecto. Es guiado, utilizar todo el disco. Saca el disco aquí. Continuar. Y dejamos marcada la primera opción. Todos los ficheros en una partición. Para hacerlo lo más simple posible. Continuar. Y ahora aquí es importante, cuando llegues a esta ventana, en la que te dice si escribir los cambios en el disco, decirle que sí. ¿Vale? Antes de marcar continuar. ¿Vale? Y ya se pone a hacer...
Vale, ¿sí están todos bien? ¿Alguien necesita alguna cosa? Me lo comente sin problema. ¿Sí, Jorge? Una duda, Víctor. Antes, cuando has dicho que el Zimpool tiene que llamarse igual en los dos nodos, ¿existe la posibilidad de clonarlo y emigrarlo a otro nodo o esa configuración hay que hacerla manualmente? Migrarlo, no sé si entiendo. ¿Tienes algún caso de uso concreto? No, por curiosidad, porque seguramente tengamos que añadir nosotros la empresa o un segundo nodo y para clonar lo que ya existe o simplemente lo creo de nuevo y lo renombro. No, lo crearías de nuevo. Tú tendrás, mira, tendrás aquí a nivel data center, en storage, tendrás un determinado Zimpool, ¿vale? O un NFS. Igual se llama Zimpool o tendrá el nombre que sea. Y ese Zimpool está apuntando a un volumen group que va a tener un nombre determinado y un Zimpool que va a tener un nombre determinado. Entonces, esto es lo que asocia a nivel lógico un almacenamiento que se llama Zimpool, en mi caso, que está apuntando a un volumen group que se llama Zimpool y a un Zimpool que se llama Zimpool. Vale. Perdón por la repetición de nombres. En tu caso tendrás algo similar. Entonces tú en el servidor nuevo lo que tendrías que hacer es crearte desde el servidor discos el VMZIM, tendrías que crearte un Zimpool, marcar el disco, no, ahora no me queda ninguno, marcarte el disco que tengas disponible y ponerle el nombre del Zimpool que ya tengas configurado a nivel de almacenamiento. Vale, y esto hay que hacerlo independientemente. Espera. Y no tendrías que marcar la casilla Add Storage, porque el storage ya existe a nivel de data center. Lo único que estás haciendo es añadiendo ese disco en este segundo nodo, porque a nivel lógico ya existe el almacenamiento. No sé si termino de explicarlo. Sí, te he entendido. Lo que te iba a preguntar también es si esto había que hacerlo independientemente del formato que sea. Por ejemplo, si es NFS también habría que hacer lo mismo, ¿no? En NFS es que es más sencillo, porque tú en NFS, esto lo veremos cuando creemos el clúster, ¿vale? Tú por defecto cuando añades un NFS a nivel de almacenamiento no se pone ninguna restricción en los nodos. Entonces tú en el momento en el que añades un nodo más a un clúster, automáticamente todos los almacenamientos que no estén restringidos a determinados nodos se van a intentar conectar a esos nodos. Luego ya otra cosa es que ese nodo nuevo tenga la red para llegar al NFS o no la tenga, esté permitido en el firewall o en el export del NFS, mil cosas más, ¿no? Pero él por defecto va a intentar conectarse al NFS. Vale. Eso era. Gracias. Vale, a ver, yo me había quedado aquí. Llega un momento en el que nos pregunta en la instalación si queremos añadir algún medio más, le decimos que no. Vale, le marcamos España y deb.debian.org como fuente de los paquetes. No queremos ningún proxy. No me di cuenta de marcarle antes a esa opción. Aquí un poco la clave es cogerle el tranquillo al hecho de que el almacenamiento a nivel data center es una entidad lógica que apunta a la entidad física, ¿no? al pool o al ZFS que existe en las máquinas. Aquí queda un tercer servidor, ¿no? Tenemos un IPv6, pero
su memoria. Vale, pregunta lo del Popularity Concept, le decimos que no. ¿Vale? Y aquí, cuando nos pregunta qué queremos instalar, le marcamos SSH Server y Standard System Utilities. Mira, en principio tarda. A ver si instala. Se me descarga la instalación en red y se descarga la cosa, se me descarga el momento. Vale, ok. Yo estoy en el paso en el que me pide instalar el group. Le digo que sí, que me lo instale en el primer disco. Y le marco el dev SDA, el único disco que tengo en esta máquina virtual. Vale. Por fin termino. Continuar y debería reiniciar. Ok, genial. Vale, ya lo tenemos instalado. Las cacharras este de agua que vienen a recordar Viene así. acceso. Vale, las puertas están instaladas también. Para en ello. Yo la tengo ya. También aún se me está descargando. Yo lo tengo ya listo. Ok, vale. Vale, entonces, bueno, pues cosas que podemos ver. Mirad, aquí hemos instalado esta máquina. A la máquina le dimos, ¿cuánto le dimos al disco? 12 gigas. ¿Vale? Si me voy al almacenamiento, estaba en el theme pool. Si me voy al almacenamiento theme pool, ¿vale? Solamente tengo ocupados 2,67 gigas. ¿Vale? Porque es un almacenamiento de tipo theme provisión. Si fuese un LVM normal y corriente, pues me estaría ocupando 12 gigas. ¿Vale? Esto es una cosa bastante interesante. Esto es lo que nos va a permitir sobreprovisionar el tema de los discos. ¿Vale? Porque pues, dar 100 gigas a máquinas virtuales con la esperanza de que no todas lo usen a la vez. ¿Vale? Hay que fiarse un poco. Aquí ya depende, si son máquinas virtuales vuestras, tenéis cierto control sobre qué tiene cada máquina. Si son máquinas virtuales de clientes o de otros departamentos en los que tú no tienes ningún acceso al sistema operativo invitado, pues ser más cautos, ¿no? A la hora de sobreprovisionar. Porque es posible que te empiecen a meter datos ahí y no puedas borrar o mirar a ver qué pasa. ¿Vale? No te queda más opción que añadir más almacenamiento al sistema. ¿Vale? Luego, otra cosa que tenemos es que en la red
la máquina virtual la tenemos conectada a un bridge. No nos va a dar tiempo a verlo hoy, pero sí que os puedo adelantar cómo funciona el tema de la red en Proxmox. Si nos vamos al host y vamos a network, tendremos una vista de cómo está configurada la red ahora mismo. Por un lado tenemos los interfaces físicos, ¿vale? En mi caso, en nuestro caso, en P6 es el 18. En vuestras máquinas, pues tendrán diferentes nombres, ¿vale? El tema del naming de los interfaces de red, pues depende del tipo de interfaz, a qué bus estén conectados y de un montón de cosas más, ¿vale? Pero en general, en Proxmox serán nombres similares. Y luego tenemos una cosa que es el bridge, el VMBRC. Para que una máquina virtual tenga conectividad a una determinada red, tiene que estar conectada a un bridge. Si no hay bridge, no se puede conectar la máquina virtual a esa red. En nuestro caso, el bridge VMBR0 tiene un bridge port, que es el interfaz físico de la máquina. Entonces, el funcionamiento es que la máquina virtual está conectada a una entidad lógica que se llama VMBR0, y ese VMBR0 tendrá conectado, por un lado, la máquina virtual, cuando esté la máquina virtual encendida, y por otro lado, el interfaz físico del servidor. De forma que, de esta manera, conectamos la red del entorno virtual con la red física, ¿vale? Ahora mismo, tal cual está, solamente tenemos una red conectada. Si el switch al que está conectada esta pata se reinicia, desconecta, tenemos que hacer un mantenimiento, se desconecta el cable o cualquier cosa, pues perderemos conectividad, ¿vale? Para solucionar esto, lo que hacemos es montar una cosa que son los bonds. Los bonds lo que nos permiten es unir dos o más interfaces de la máquina y, utilizando diferentes modos de funcionamiento, proporcionar alta disponibilidad y aumentar la capacidad del enlace, ¿vale? Según el modo que utilicemos. Según el modo que utilicemos, pues podemos hacer unas cosas u otras y funcionará mejor o peor según qué escenarios. Un bridge puede tener cualquier tipo de bridge port. Su bridge port puede ser un bonding en vez del puerto físico, ¿vale? Con lo que mañana a primera hora lo que haremos será configurar el bond y mover el VMBR0 del interfaz físico al bonding, ¿vale? Todo este tipo de cambios de configuración, como se utiliza la entidad lógica del VMBR0, no tendremos que cambiar nada en las máquinas virtuales. Podremos hacer cambios de este tipo en el host, en la red del host, sin tener que modificar máquinas virtuales. Y la máquina virtual seguirá trabajando con su red, ¿vale? De hecho, el cambio es totalmente transparente. Esencialmente es como si desconectases el cable de red de la máquina virtual de un switch y lo conectases en un switch diferente. Poco más o menos, ¿vale? De hecho, desde la versión 7, la máquina ni siquiera detecta una pérdida de enlace, ¿vale? Porque, bueno, sabéis, hay ciertos servicios que cuando se detecta una pérdida de enlace se reinician y recargan y, bueno, que pueden provocar una pequeña pérdida de servicio en la máquina virtual. Eso ya no ocurre, ¿vale? Todas estas pequeñas mejoras de funcionamiento, la verdad es que están dejando Proxmox bastante bien. Es cómo hacer llegar el tráfico de tu red de DMA a las máquinas. ¿Vale? Física, mapeas. O sea, el VDR al final es como. Especialmente esto, no quiero meterme con el tema de la red, prefiero que lo vemos mañana a primera hora, ¿vale? Entonces, si tenéis la máquina instalada y no tenéis ninguna duda, por mi parte lo podríamos dejar aquí. Si queréis ver cualquier cosa, me lo decís y lo vemos.
Yo por mí sí. Víctor, yo no pude seguir tu ritmo. Ahorita que se termine, puedo crear la máquina y hacerlo con calma, ¿verdad? Sí, tienes hasta las 9 menos cuarto. Eso Vale, es una vale. hora más. 3/4 de hora, más o menos. Ok. ¿Vale? Para llegar al Entonces, punto donde estás. sí, la idea es que tengas la máquina instalada y funcionando para, bueno, pues mañana, pues, aparte de ver el tema de la red, pues veremos tema de backups, de todos los detalles de configuración de las máquinas virtuales y demás. La clonaremos y haremos más cosas. Listo. ¿Vale? Gracias. Sí, Alberto. Víctor me pregunta, ¿se está grabando la sesión o no? No. Vale. No, las sesiones no, nosotros no podemos grabarlas por tema de protección de datos y demás. ¿Vale? Vale. Porque, bueno, pues aquí puedes exponer datos y cosas que no deben estar grabadas, ¿no? Vale, no, sobre todo por saber, pues, si no te da tiempo a hacer algo, por lo menos no te da tiempo ni a apuntar a veces, pero bueno. Sí, a ver, esto os lo comento ahora que estamos todos. Si surge cualquier duda la semana que viene, el mes que viene, oye, no me acuerdo de cómo era esto, que lo estoy probando y que tal, me escribís y lo vemos sin ningún problema, ¿vale? Porque sé que es mucha información, se ven muchas cosas y es posible pues, que dentro de un mes pues te falte algo y digas, es que esto no me acuerdo exactamente cómo era. Perfecto. Vale. O sea, que eso no hay problema. Víctor, disculpa, ¿dónde puedo descargarme la presentación? Sí, lo tienes mira, esto tengo que cerrarlo aquí abajo. Ahora sí. Abajo a la izquierda tienes el botoncito de descarga. Sí, Cuando es que antes estoy no compartiendo pantalla no te da, no puedes descargarlo. Listo. Vale. Ok, vale, pues lo dicho, por mi parte lo dejamos aquí. Si os ocurre cualquier duda mañana o lo que sea, me lo comentáis. Muy bien. Pues nada, pues hasta mañana a las 2. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Gracias, Víctor.